¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su entrenamiento. El día de hoy me experimento feliz, agradecida de poder estar aquí, compartir este espacio con ustedes, con personas maravillosas que se encuentran aquí. Aprecio y agradezco todo lo que tuviste que manejar para poder estar aquí. Casa, trabajo, familia, responsabilidades, estudio, todo, absolutamente todo lo que hayas tenido que atravesar y girar conversaciones para poder estar aquí en excelencia, dispuesto, comprometido con tu transformación y me invento con una escucha generosa. Entonces, pues bueno, mi nombre es Irlanda Sánchez y el día de hoy me gustaría poder compartir para seguirnos entrenando, equipo, en la conversación acerca de un filósofo muy famoso llamado Martin Heidegger. Y bueno, Martin Heidegger fue un filósofo, un gran filósofo, un filósofo existencialista. Él vino a crear como una disrupción entre toda la filosofía ya existente, entre toda la filosofía que ya existía antes. ¿Por qué? Porque Martin Heidegger empezó a cuestionar la filosofía histórica, empezó a cuestionar lo que proponían los filósofos de la historia. Y él empezó a darse cuenta que los filósofos se habían concentrado mucho en el ser humano. Los filósofos se habían concentrado mucho en cómo el ser humano ve las cosas y hace las cosas y se relaciona con el mundo, pero que había una sola cosa que no habían tomado en cuenta. Y a esto él le menciona que fue que el ser humano existe en el mundo. Y por el hecho de que los filósofos de la historia hayan, digamos, no tomado en cuenta que el mundo existe, entonces eso creó una separación entre el ser humano y el entorno en donde estamos viviendo, es decir, el mundo. Entonces, Heidegger comenta que gracias a que los filósofos se enfocaron única y exclusivamente en el ser humano, ellos olvidaron que quizás nosotros no podemos existir si no existe un mundo. Y ahí, pues, hay una separación muy grande, porque como se centraron en el estudio del ser humano, pues lo que crearon fue como como Descartes decía, el ser humano, la cosa pensante, identificaron al ser humano como una raza superior al resto del mundo. Y eso de alguna manera creó que el ser humano se sintiera como si fuera el dueño del mundo, como si el mundo fuera un recurso para él y no parte de él. Entonces Heidegger, en base a estos planteamientos filosóficos, Heidegger vino a plantear una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de existir en el mundo. Y para esto vamos a empezar con un término que él llamaba Dasein. Dasein, él le menciona o le llama al ser humano en el mundo, a la relación que tiene el ser humano con el entorno. Entonces, Heidegger menciona que el Dasein, es decir, el ser humano es arrojado a un mundo donde ya está todo establecido, donde ya todo el contexto ya está marcado. Entonces, Heidegger menciona que el ser humano no elige por sí solo las cosas, que el ser humano elige en base a el entorno que lo rodea, es decir, el contexto, por así decirlo,
el ser humano elige en base al contexto social en el que está existiendo, en base al contexto educacional en el que está existiendo o el contexto cultural. Entonces, para Heidegger, Dasein no tiene una existencia auténtica, ya que el Dasein es arrojado en un mundo en el cual él no eligió lo que ya estaba establecido. ¿Me siguen, equipo? Entonces, volviendo al Dasein. Heidegger comenta que Dasein está definido o establecido por el uno, y al uno, o das Man, como él le mencionaba, un término alemán que significa ellos o la gente. Heidegger menciona que das Man o el uno es ese conjunto de normas o de formas de comportamiento en las cuales son implementadas dependiendo del lugar en el cual el ser humano es arrojado. Entonces, Heidegger menciona que Dasein es conformado por el uno, por el conjunto de normas que ya están establecidas según el lugar o la zona en la que el ser humano es arrojado. Entonces, Heidegger también menciona que ser humano no es consciente de que es arrojado a un mundo en donde todo ya está establecido. Y debido a que no es consciente, pues existen, él menciona que existen tres formas de existir en el mundo, siendo un ser humano. La primera, vamos a traer estas definiciones con ejemplos para que podamos entenderlo un poco mejor. Vamos a poner el ejemplo que él decía de una agricultora, Carolina. Carolina viene de una familia de agricultores, de tradición agricultora, es decir, sus bisabuelos fueron agricultores, sus abuelos fueron agricultores, sus papás son agricultores. Entonces, por ende, si ella sigue la tradición de su familia, ella va a ser o sería agricultora. Entonces, tomando este parámetro o este ejemplo, Heidegger menciona que cuando Carolina no cuestiona el sentido de su vida, ni tampoco cuestiona el sentido de la vida, solamente sigue lo que ya está establecido, es decir, sigue la tradición, sigue lo que ya viene ocurriendo. Entonces, a esa forma de existir, Heidegger le llama una vida indiferenciada, que digámoslo, no hay diferencia entre la existencia de ella y la existencia de sus papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Entonces, pero digamos que de repente, un día, Carolina estaba a lo mejor en el tractor, trabajando ella en el rancho, y de repente como tiene como un rayo de luz, una revelación, y dice, oye, espera, o sea, pero esta no es la vida que yo quiero. O sea, ok, entiendo que mi familia es agricultora, pero yo no quiero este tipo de vida. El hecho de que mis padres sean eso, mis abuelos, no significa que yo lo tenga que ser. Entonces, Carolina dice, pues no voy a dejar que ni mis papás ni nadie me diga qué hacer, y yo voy a elegir la vida que yo quiero para mí. Y elige otra cosa. Digamos que elige montarse a una academia de militar y empieza a entrenarse en militar y ser militar, y luego de repente como descubre que, híjole, esta tampoco es la vida que yo quiero. Entonces Heidegger menciona que cuando Carolina, tomando el ejemplo de Carolina,
y logra identificar que está siguiendo la corriente, que está siguiendo lo que ya viene ocurriendo y que cambia a otra cosa, pero todavía no es consciente de que está siendo usada por el contexto del uno, todavía no es consciente que está siendo usada por el contexto que ya estaba establecido de las normas de conducta, de las formas de significados y todo lo que ya estaba establecido que ella no eligió. Cuando ella no es consciente del contexto en el que ella está, solamente está cambiado de un contenido de ser vida agricultora a otro contenido de ser vida militar, pero al final de cuentas todo ya estaba establecido, no hay nada nuevo ahí. Entonces Heidegger a eso le menciona una vida inauténtica, porque no cambió nada, solamente cambió de contenido, pero no de contexto. Entonces, Heidegger luego menciona, volvamos al punto donde Carolina, como se da cuenta, que está siguiendo la corriente, cuando se da cuenta que no está eligiendo por ella misma. Entonces, Carolina ahí tiene dos opciones. La número uno es darse cuenta que ya está todo establecido y que posiblemente cuando se da cuenta de que ya está todo establecido y que todo está inventado, o sea, es decir, ella logra ir todavía más profundo, no solamente darse cuenta de un contenido a otro, sino darse cuenta de un contexto en el cual ella viene ocurriendo. Y ese contexto es, hey, yo no elegí esta vida. Y ahora me doy cuenta que sin importar lo que yo elija, sin importar la vida que yo elija, ya todo está establecido, ya todo está creado. Por ende, mi vida no puede ser, digamos, original o auténtica. Entonces, se da cuenta que lo único que existe es la nada. Entonces, Carolina se puede enfrentar a dos cosas. Heidegger menciona que la número uno es que cuando Carolina se da cuenta de que no existe nada o que no hay nada, pero ella digamos, como se rehúsa a enfrentar la nada porque eso le produce ansiedad, porque el saber que no hay nada, porque todo está establecido y porque todo está inventado y que realmente no hay nada, eso le produce esa ansiedad de no saber nada, le produce esa sensación de la caída. Heidegger lo llama como la caída, cuando Carolina se rehúsa a aceptar la ansiedad y como se rehúsa porque no se siente perteneciente o parte de el uno, parte de la sociedad, entonces se da cuenta que no hay nada, pero prefiere la seguridad de pertenecer a algo que la caída de que no existe nada, entonces vuelve otra vez a una vida inauténtica. Por otro lado, tiene ella otra opción. Si ella reconoce que no hay nada, que solamente existe la nada, pero también tiene otra posibilidad. En ese momento en el que ella acepta la nada, también reconoce que ella es un ser hacia la muerte. Y al ella reconocer que es un ser hacia la muerte, se hace responsable de su muerte. Y a la vez, como se hace responsable de su muerte, también se hace responsable de su vida. Entonces, posiblemente, equipo, en ese momento, ella se experimente en inclusión con el mundo, al darse cuenta de que no está separada, de que estamos unidos y que no hay separación entre yo y tú, entre el mundo y nosotros, que todos somos parte de una sola cosa. Entonces ella se experimenta en inclusión y por ende quiere cuidar lo que la rodea, quiere cuidar ese mundo. Entonces, a pesar de que ella pudiese elegir
acciones que ya están establecidas por el mundo, Heidegger menciona a esta transformación cuando esta persona quiere cuidar al mundo porque se experimenta en unión con el mundo. Heidegger llama a esta transformación el cuidado. Y cuando esta persona es consciente de que ya todo está establecido, de que solamente existe la nada, también acepta la muerte y por ende se experimenta en una posición donde también acepta a la vida y se hace responsable de su vida, a pesar de que elija una vida que ya esté establecido, pero con esta conciencia, Heidegger menciona esta vida como una vida auténtica. Y equipo, transformación cuántica viene a decir, ¿qué tal que el pasado no te define? ¿Qué tal que el pasado no tiene nada que ver contigo? ¿Qué tal que lo que te han venido diciendo, quizás en el pasado, y lo que tú te has creído, tampoco tiene nada que ver contigo? ¿Qué tal que, como dice Heidegger, no existe nada, porque quizás todo está inventado, y desde yo reconocer que todo está inventado, entonces yo puedo crear mi propia realidad, aquí y ahora, con el poder de mi declaración, crear una nueva realidad aquí y ahora en este momento. Entonces, equipo, transformación cuántica, posiblemente es esa posibilidad de crear una nueva realidad aquí y ahora a partir de la nada, señores, a partir del poder de tu declaración, porque con el poder de tu declaración estamos declarando aquí y ahora esa nueva realidad, esa nueva forma de ver el mundo, esa nueva forma de existir y de relacionarme con el mundo. Y no solo para ti, sino para tu familia, para tus amigos, para tu comunidad, para el mundo entero, señores. Eso es lo que tengo para decir.